Hola, hoy vamos a hablar de dos temas, petición de herencia y heredero aparente. ¿A qué nos referimos con la acción de petición de herencia? Muy bien, para hablar de ella, primero tenemos que hablar de algunos conceptos interesantes que previamente deben ser desarrollados a los efectos de entender los efectos de la petición de herencia. El primero de ellos es la naturaleza de la denominada investidura de herederos, antes llamada en el código declaratoria de herederos y que ahora ha cambiado de nombre, más allá de que en el lenguaje foral se sigue utilizando la declaratoria de herederos. ¿Qué es esto? Bueno, muy bien. Eh, Vélez Sarsfield y el Código Civil y Comercial de la misma manera establecen que determinados herederos tienen la posesión hereditaria de pleno derecho desde el momento mismo de la muerte del causante. Ellos son los descendientes, los ascendientes y el cónyuge. ¿A qué nos referimos con posesión hereditaria? Debe conceptualizarse que cuando el código habla de posesión, no se refiere, posesión hereditaria, ¿no? No se refiere a la posesión material de los bienes, sino a la posesión de la calidad de heredero, ¿sí? ¿Y por qué de pleno derecho? Porque en la lógica de Vélez Sarsfield y en la anatomía de la aldea, que era el país en el momento de la sanción del originario Código Civil, era lógico que determinados herederos no necesitaran pedirle a los jueces que los declare como tales, en tanto toda la comunidad conocía quiénes eran los hijos de él, los padres de él, el cónyuge de y demás. ¿Sí? Eh, este principio de la posesión hereditaria de pleno derecho se mantiene en el Código Civil y Comercial tal como lo había previsto Vélez Sarsfield. A la posesión de pleno derecho se le opone la posesión otorgada judicialmente, que son aquellos herederos que deben ingresar a la posesión hereditaria por disposición judicial. ¿Cuáles son ellos? Los que no tienen la posesión de pleno derecho. Por ejemplo, los colaterales hasta el cuarto grado o los herederos instituidos por testamento. Ellos deben ser puestos por el juez competente en el carácter de poseedores de la herencia o embestidos de la calidad de heredero. Sin perjuicio de ello, con la sanción de las leyes registrales, específicamente el registro de la propiedad inmueble, en todos los casos es necesario obtener la investidura de heredero cuando se transmiten inmuebles. ¿Por qué? Porque la declaratoria de herederos, en tanto sentencia judicial, puede ser inscripta en el registro y a partir de allí oponible erga omnes, razón por la cual necesariamente debo tramitar la sucesión y obtener la investidura de heredero, la declaratoria de herederos, aun cuando yo tenga la posesión hereditaria de pleno derecho. ¿Qué significa tener la posesión hereditaria de pleno derecho en este contexto? Entonces, que el heredero puede ser actor o demandado por intereses de la sucesión sin necesidad de intimarlo previamente. O sea, puede ser demandado previamente, claro, obviamente el heredero puede decir, bueno, yo no he actualizado todavía mi vocación, por lo tanto no puedo ser demandado, primero me tienen que intimar a que acepte renuncie, y como ustedes saben, si contesta la demanda, eventualmente será aceptante de la herencia, lo mismo si promueve demanda. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de petición de herencia? Un heredero ha ingresado en la posesión hereditaria o tiene la posesión hereditaria, no las cosas que componen la herencia, que eso es otra cosa, la posesión hereditaria. Y hay otro heredero que tiene mejor título que ese. Imaginemos, un nieto abre la sucesión de su abuelo y toma la posesión hereditaria de los bienes de su abuelo. Pero los hijos del causante, o sea, su propio padre o tíos, tienen un mejor derecho que él, o por lo menos un derecho concurrente con él eventualmente. Razón por la cual ellos deben peticionar la herencia. Y aquí hay que hacer una distinción. Quienes tienen que peticionar la herencia son aquellos que no tienen título de Estado que les permita probar su parentesco. Porque si tienen un título de Estado que les permita probar su parentesco, el caso que les decía de los tíos y sus sobrinos en relación y los sobrinos en relación a la sucesión del abuelo, bastará con pedir una ampliación de la declaratoria de herederos o una nueva declaratoria de herederos invocando su título hereditario, ¿sí? Invocando su parentesco como fuente del título hereditario. Entonces la petición de herencia procede cuando el título de heredero es negado. ¿Y en qué casos puede ser negado el título de heredero? Bueno, puede suceder el caso del hijo no reconocido. Imaginen ustedes que el causante ha fallecido, tiene dos hijos reconocidos y uno que no ha sido reconocido. Este hijo deberá iniciar acción de reclamación de filiación a los efectos de
primero colocarse en el estado de hijo y luego a partir del estado de hijo en el estado de heredero, por lo tanto deberá acumular la acción de reclamación de filiación con la acción de petición de herencia. Herederos de grado preferente, que es el caso que les comentaba anteriormente, siempre que el título sea negado. Los herederos instituidos, o sea, aquellos destinatarios de un testamento del causante que han visto cómo los herederos naturales o legítimos del, del testador para ellos han iniciado la sucesión en la sucesión legítima. Los casos de nulidad o revocación del testamento aprobado judicialmente, o sea, puede suceder que alguien tenga un testamento, lo haga aprobar judicialmente y alguien diga, no, ese testamento es nulo, la acción es de nulidad de testamento y de petición de herencia. El instituido incapaz de recibir por testamento, esto también puede suceder. El caso del indigno, donde puedo reclamar la indignidad porque me corresponde reemplazarlo en la sucesión del causante, razón por la cual deberé iniciar la indignidad y la petición de herencia. Y el instituido que pierde vocación para aparición de un testamento posterior, que es el caso de que, como ustedes saben, por principio general, el testamento posterior revoca al anterior, salvo que sean compatibles entre sí. Bueno, ¿qué es la petición de herencia entonces luego de esta introducción? Es la acción que controvierte el carácter excluyente o concurrente de la vocación hereditaria. O sea, alguien que está poseyendo la herencia y cuyo título es controvertido. El heredero que reclama la restitución de todos los bienes hereditarios o de algunos en particular sobre la base del reconocimiento de su calidad de heredero, contra quien en principio los posee a título de heredero o de simple poseedor en la definición que da Graciela Medina. El artículo 3423 del Código Civil la definía como la acción de petición de herencia se da contra un pariente de grado más remoto que ha entrado en la posesión de ella por ausencia o inacción de los parientes más próximos, o bien contra un pariente del mismo grado que rehúsa reconocerle la calidad de heredero o que pretende ser también llamado a la sucesión en concurrencia con él. El nuevo Código Civil y Comercial la define en el artículo 2310. La petición de herencia procede para obtener la entrega total o parcial de la herencia sobre la base del reconocimiento de la calidad de heredero, contra el que está en posesión material de la herencia e invoca el título de heredero. Y aquí aparece una discusión clásica en nuestro derecho acerca de cuál es la naturaleza jurídica de la acción de petición de herencia. Para algunos autores, la acción de petición de herencia tiene carácter real, o sea, persigue la, la reposición de determinados bienes al acervo hereditario. ¿De dónde sacan esta postura? De la frase del 2310. La petición de herencia procede para obtener la entrega total o parcial de la herencia. O sea, le dan carácter real a ese primer párrafo. Otros autores, en cambio, sostienen que es una acción de tipo personal y declarativa. Ellos se paran en otro aspecto del 2310, donde dice, sobre la base del reconocimiento de la calidad de heredero, contra el que está en posesión material de la herencia e invoca el título de heredero. O sea que lo que se discute en la petición de herencia no son los bienes, sino es la calidad de heredero. ¿Sí? Y es por eso que algunos autores, entre los que me encuentro, pensamos que la acción tiene una naturaleza mixta. ¿Por qué una naturaleza mixta? Porque su objeto es la declaración personal de ser heredero. Y la consecuencia de ser heredero implica la adquisición de los bienes que componen la herencia. O sea, ¿por qué adquiere el heredero? El heredero adquiere porque tiene el carácter de tal. Entonces, la adquisición de los bienes es una consecuencia del carácter de heredero. Por eso entiendo que la acción tiene una naturaleza de tipo mixta. ¿Sí? ¿Quiénes son los legitimados activos y pasivos en la acción de petición de herencia? En el Código Civil y Comercial, la legitimación activa es de quien invoca título de heredero y le es negada. O sea, no es solo decir yo soy heredero, sino que además el otro me tiene que decir vos no sos heredero. Por lo tanto, en general, es aquel que no tiene título por alguna causa. ¿Y quién es el legitimado pasivo? Bueno, quien tiene la posesión hereditaria, o sea, quien tiene la posesión pro heredero o posesión de herencia. ¿Sí? Eh, el cesionario de la herencia, que es un supuesto especial, entiendo que puede ser demandado de petición de herencia, pero también debe ser demandado el cedente, porque la calidad de heredero no se cede, ¿sí? Como hemos visto en el video anterior. ¿Qué requisitos debe cumplir el reclamante para que su acción proceda? Primero, que el reclamante invoque un título hereditario. O sea, quien dice ser heredero tiene que ser heredero. Que quien posea lo haga materialmente, todos o algunos de los bienes de la herencia, además de la posesión hereditaria, ¿no? Y que esa posesión esté invocada en un título hereditario, o sea, la posesión hereditaria.
y que el reconocimiento de la calidad de heredera sea presupuesto para el reclamo de la restitución de esos bienes, que es lo que decíamos de la naturaleza mixta de la acción de petición de herencia. La acción de petición de herencia es imprescriptible. O sea, el código específicamente en el 2311 dice que la acción de petición de herencia es imprescriptible. Sin embargo, pues, y pone fin a una discusión acerca de si la acción era prescriptible o imprescriptible en el código civil. Pero el código agrega, sin perjuicio de la prescripción adquisitiva, que pueda operar con relación a cosas singulares. Esta última parte no debería estar. ¿Por qué? Porque uno puede decir que la acción de petición de herencia es imprescriptible en tanto persigue la calidad de heredero, pero que otros herederos eventualmente han intervertido el título y han poseído ánimos domini y han obtenido los derechos sobre las cosas singularmente consideradas. Entonces, no es necesario esa frase porque eso es una derivación del derecho común. ¿Sí? ¿A qué acciones se puede acumular la petición de herencia? Bueno, a la acción de ineficacia por nulidad o por revocación del testamento, a la acción de indignidad, a la acción de reclamación de filiación, a la incapacidad para suceder por testamento, a la acción de exclusión del cónyuge supérstite que hemos visto ya en un video anterior. ¿Sí? En cuanto a las cuestiones procesales, la acción es atraída por el sucesorio, o sea, opera el fuero de atracción sobre la petición de herencia. En algunos fallos en el orden provincial, no en la provincia de Buenos Aires, sino en otras provincias, se ha separado la acción y se ha dicho que la acción de reclamación de filiación, por ejemplo, tramita ante el juez de familia y la petición de herencia ante el juez de sucesorio, pero en la mayoría de los casos aparecen juntas. La acción de filiación, la acción de reclamación de filiación y la acción de petición de herencia ante el juez de sucesorio. ¿Sí? Si el reclamante tiene su propio título, no necesita exigir la petición de herencia. Le basta con decir, yo soy heredero, ampliación o cambio de la declaratoria. ¿Sí? ¿Y quién es el heredero aparente? Es aquel que tiene la posesión de las cosas hereditarias o la posesión de la herencia hasta el trámite de la petición de herencia. O sea, es aquel que ha tenido un título de heredero, pero ese título de heredero luego es revocado por la acción de petición de herencia. Entonces, el heredero aparente es, en principio, el sujeto pasivo de la acción de petición de herencia, ¿sí? Es el legitimado pasivo de la acción de petición de herencia, ¿sí? Que tiene una obligación de restituir, ¿sí? Los bienes hereditarios y eventualmente reparar los daños y perjuicios. ¿Por qué digo eventualmente? Porque esto dependerá de la buena o mala fe del heredero aparente. ¿Sí? En principio, si es de. ¿Cómo se entiende que el heredero aparente es de mala fe? Es poseedor de mala fe, dice el código, el que conoce o debió conocer la existencia de herederos preferentes o concurrentes que ignoraban su llamamiento. Y este último párrafo es muy importante. La petición de herencia no se da, o mejor dicho, la mala fe no se da cuando uno de los herederos inicia la sucesión ante la inacción de los otros que conocen la muerte del causante. Porque si conocen la muerte del causante, no ignoran su llamamiento, porque la ley se presume conocida por todos. O sea, el nieto que va a la sucesión de su abuelo en perjuicio de su padre o sus tíos, no es de mala fe, en la medida que sus padres o sus tíos conozcan de la muerte del causante. ¿Sí? Así que la mala fe, en este punto en particular, tiene una caracterización especial. ¿Qué puede el poseedor de buena o mala fe tiene obligación de restituir, naturalmente, ¿no? Pero puede pedir que se le reintegren los gastos útiles que hubiera realizado, que se le reintegren las mejoras, los frutos y productos que ha hecho suyo durante su posesión quedan en su poder, ¿sí? Y eventualmente asume responsabilidad por pérdidas o deterioros que hayan sucedido por su culpa, ¿sí? Y por último, los actos del heredero aparente producidos durante su apariencia de heredero, valga la redundancia, son válidos, tanto los actos de administración y tanto los actos de disposición. ¿Por qué? Porque aquí hay una tensión entre los derechos del heredero real contra la seguridad jurídica, es decir, aquel que contrató con quien tenía la apariencia de ser heredero. Y el ordenamiento se inclina por darle relevancia a la validez de los actos en tanto proteger los derechos de los terceros. En este sentido dice el código que los actos de administración son válidos
siempre que hayan sido realizados antes de la notificación de la demanda de petición de herencia y siempre que sea de buena fe el heredero y el tercero. Si son de mala fe, en esto, los dos no es válido el acto. Y en cuanto a los actos de disposición, ellos son válidos los realizados a título de oneroso, a favor de terceros que ignoraban la existencia de coherederos o que los derechos estaban judicialmente controvertidos, ¿sí? Y aquí la diferencia es, si el heredero es de buena fe, debe restituir el precio obtenido. En cambio, si es de mala fe, debe restituir el precio más una indemnización de daños y perjuicios. Muchas gracias.